Les dice: Dios te bendiga, pórtate bien en la clase, aprende bien, aprende mucho, te veo al rato. Y los niños, por favor, en todo orden, pueden pasar a su clase. Y bueno, hermanos, es grandioso, es magnífico ver el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas, ¿verdad? Y más cuando obtenemos una palabra de nuestro Padre. Y para esto tenemos a personas a las cuales Dios guía para que cada día Él nos esté mandando un mensaje. También nosotros debemos de poner de nuestra parte, leyendo la Biblia, estando pendientes a lo que dice Dios día con día y comunicándonos con nuestro Padre, amén. Pero el día de hoy nos toca escuchar, nos toca guardar la palabra de Dios, porque de otra manera prácticamente estaríamos perdidos en el mundo, amén. Entonces, algo muy importante que debemos hacer ahorita es no distraernos con prácticamente nada. Si es necesario contestar el teléfono, por favor pasar a la parte del pasillo allá arriba, poner su celular en vibración, o si de pronto no lo va a ocupar, apagarlo para que no se distraiga usted y nos ayude también a nosotros a no distraernos de la palabra de Dios. Y pues sin más que decir, le dejo el lugar al pastor. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Hoy vamos a ver la segunda parte de la parábola del hijo pródigo que comenzamos la semana pasada. Y yo quisiera comenzar con un repaso. Lucas capítulo 15. Es una bendición poder estar hoy aquí, saludarles cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Que el Señor hable a su vida el día de hoy. Esa es mi oración y el deseo de mi corazón, que pueda ser edificado su corazón en la fe preciosa que tenemos en Cristo Jesús. Lucas capítulo 15, vamos a tener un momento ahí la palabra del Señor desde el verso 11. Desde el verso 11. Veíamos la semana pasada las partes de la parábola y entendíamos un poquito el sentido de esta enseñanza. Veíamos en qué momento se dio. Para eso tenemos que recordar el verso 1 y 2 del capítulo 15, que le voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, esto es lo que origina o propicia que el maestro enseñe estas parábolas. Son tres: es la parábola de la oveja perdida, que ya la vimos, es la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo. Pródigo significa perdido. Entonces, estamos ante tres enseñanzas que tienen que ver con la salvación y la relación de Dios con el creyente. Claro, también con el perdido, cuando estábamos sin Cristo. Pero es importante notar que esta parábola en particular está hablando a creyentes. ¿Y por qué? ¿Por qué establecemos este principio? Porque en la parábola está hablando de dos hijos. No está hablando de un empleado y un hijo. Tendríamos pie de interpretar que se está refiriendo a un cristiano y se está refiriendo a alguien no cristiano.
Pero no tenemos ninguna base toda vez que los dos son hijos y el comportamiento de un hijo y el comportamiento de otro hijo es totalmente diferente. Entonces nosotros tenemos una riqueza de enseñanza en base a esto que nos dice esta parábola. Ahora, tenemos que entender intelectualmente la enseñanza. Yo le quiero invitar esta tarde a que con su intelecto pueda comprender estas palabras, pueda entenderlas intelectualmente. Pero después tiene que ser usted cuidadoso y yo tengo que ser cuidadoso en que podamos ir a las emociones, a los sentimientos. Tenemos que ir a nuestros sentimientos y a nuestras emociones y sentirnos compungidos y sentirnos motivados a hacer algo por esta enseñanza que se ha puesto enfrente de nosotros. Y lo tercero, tenemos que ir a un acto de nuestra voluntad, un acto volitivo. Toda enseñanza que no nos lleva a tomar una decisión en nuestra voluntad, simple y sencillamente no es una exposición bíblica correcta o completa. La enseñanza bíblica no es para entretenernos, no es en primera instancia para motivarnos. Va a haber veces que la palabra de Dios nos va a motivar, eso es bueno, a mí me da gusto cuando eso sucede, ¿verdad? Pero a veces la palabra de Dios nos va a hacer sentir muy mal, terriblemente mal. ¿Y sabe qué? Gracias a Dios por eso. Qué bueno. Porque dice la palabra de Dios que esa tristeza es para arrepentimiento. La tristeza, según Dios, es para arrepentimiento, para cambio de mente. Veamos la estructura de la palabra arrepentimiento en el griego, en el original. Viene de la palabra metanoia, de meta, donde viene metamorfosis o cambio, y noia, donde viene gnosis o mente, intelecto. Es un cambio intelectual, es un cambio de mente. ¿Cómo mirábamos al pecado? ¿Cómo miramos ahora al pecado? ¿Qué decíamos la semana pasada? ¿Por qué es tan peligroso el pecado? ¿Por qué es tan dramático? ¿Por qué es tan drástico? ¿Por qué es tan malo el pecado? Pues sus consecuencias, por lo que trae a nuestra salud, porque nos hace vivir en un estado de miseria, porque trae enfermedad muchas de las veces, porque vivimos en harapos espiritualmente hablando. Pues no. La razón principal por la que el pecado es malísimo es porque nos separa de la comunión de papá. Eso es lo peor del pecado. Esa es la parte más grave del pecado, que nos separa de la comunión de nuestro Padre. Así que vamos a orar esta tarde y decirle: Señor, habla mi vida, edifica mi corazón, habla, yo escucho. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús, estamos delante tuyo, no negociaremos este mensaje de la palabra, no suavizaremos el mensaje, no corromperemos el sentido del Evangelio, nunca, por ninguna causa, ni por razones financieras, ni por razones de simpatía. Señor, si todavía buscáramos agradar a los hombres, no seríamos siervos tuyos. Padre bendito, esta tarde estamos desnudos frente tuyo y te pedimos que tú hables a nuestra vida y hables a nuestro corazón, pero también edifiques tu iglesia, ya sea en algunos contristando, Señor, en otros edificando, pero Señor, llévanos a donde tú quieres. En Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, vamos a recordar un poquito la estructura de la parábola. Les decía, la vamos a dividir como actos de una obra teatral. ¿Se recuerda eso? Entonces tenemos primero un prólogo o una introducción, que es el verso 11, que nos da el antecedente de cómo se da esta parábola. Dice: también dijo. Solo inicia así. ¿Por qué? Porque acaba de terminar la parábola de la moneda perdida. Entonces el Señor termina esa enseñanza y el autor sagrado, que en este caso es Lucas, solamente introduce diciendo así: también dijo, hablando de Jesús, algo que Jesús estaba diciendo, enseñando. Un hombre tenía 2 hijos. Así que aquí está la introducción de la parábola, con nuestros 2 personajes primero. ¿Cuáles son los personajes? Un hombre
y sus 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. Y entonces viene el primer acto, al que denominamos la partida, ¿correcto? En la partida tenemos los versos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, pródigamente, viviendo perdidamente. La partida. Lo que decíamos en relación de eso a la semana pasada, que es muy importante, es en qué momento pasó por la mente del hijo que eso era una buena idea, salir de la casa de papá. ¿En qué momento pensó él que eso era una buena idea? Bueno, viene el segundo acto, la miseria en la provincia lejana, su condición miserable en ese lugar alejado. Los versos 14 al 16, vamos a darle lectura. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La miseria en aquel lugar alejado. Ya no estaba en la casa de papá, ahora estaba lejos, viviendo en miseria, porque todos los bienes y recursos que el padre le había heredado en vida los había malgastado viviendo perdida y desenfrenadamente. Y cuando tú haces de tu vida un desenfreno y no administras las cosas que Dios te ha dado, se vive en miseria. Llámese salud, llámese todos los aspectos de la vida. Moralmente hay una miseria tremenda, ¿verdad? Porque siempre se cobra la factura del desenfreno. No hay quien que viva desenfrenadamente que no pague consecuencias de eso, ¿va? Tenemos el tercer acto, el arrepentimiento, metanoia, cambio de mente. El tercer acto es el arrepentimiento de este hijo. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros, de tus empleados. Ya no se veía como hijo, la miseria del pecado lo había hecho experimentar culpa. La culpa es totalmente negativa frente al arrepentimiento. Delante de Dios lo que necesitamos es arrepentimiento, no culpa. Pero hubo un momento en que él esa culpa lo llevó a ya no vislumbrarse o visualizarse como hijo, como heredero, sino ya solamente aspiraba a ser como uno más de los empleados de la hacienda. Porque en la hacienda de papá se vivía mejor que en ese lugar. Vamos al cuarto acto, el regreso y la actitud del padre. Aquí vemos el amor de un padre hacia un hijo pródigo, hacia un hijo perdido, un hijo que había desperdiciado las cosas, que había tenido en poco la herencia de papá. Vamos a ver los versos 20 al 22. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El padre fue movido por la miseria del hijo, miró la miseria y se conmovió. ¿Se fijan? Esto en el cuarto acto. Ahora el quinto acto, el regocijo. Vamos a ver los versos 23 al 24. Y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
¿Qué historia? Qué historia tan impactante. Hasta aquí tenemos este punto que es el regocijo. Y ese es el repaso de lo que vimos la semana pasada, en pocas palabras. Llegó el hijo, no había lugar para los reclamos, no había lugar para los reproches, solamente había un lugar en los brazos amorosos de papá. Vístanle. Ya no más el miserable olor de los corrales de los cerdos. El recordatorio de su rebeldía, la consecuencia de su pecado. Ahora era necesario regocijarse porque este hijo estaba perdido y había vuelto. ¡Qué maravilla!, ¿no cree? Ahora vamos pues al último acto. Es el acto 6, con esto concluimos, es un sexto acto y la conclusión de este drama, ¿verdad? De esta parábola tan tremenda. Y le vamos a llamar el fariseo. ¿Por qué? En realidad la parábola explícitamente no está hablando de un fariseo, pero nosotros lo vamos a interpretar de esa manera y con el tiempo vamos a decir ¿por qué? Pero vamos a leer el contenido del pasaje, versos 25 al 32. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Quién es el fariseo? El hermano mayor. Tenemos a un padre que representa a un Dios de amor y aceptación. Tenemos un hijo menor que desperdició su vida. Representa primordialmente a un creyente que abandona la comunión. Pero en segundo lugar, podemos pensar también en una persona que aún no está en Cristo. Y tenemos un hermano mayor que representa a un fariseo. ¿Por qué? Porque los fariseos era un grupo religioso de la época de Jesús. Bueno, surgieron un poco antes y surgieron por una necesidad histórica muy específica. A medida que los reinos iban conquistando las tierras de Israel, fue necesario que los judíos implementaran lugares de enseñanza y discipulado, no solamente en los lugares de la Tierra Santa, sino en todo lugar donde eran dispersados por los imperios que los estaban conquistando. Hubo varios imperios que estuvieron conquistando en diferentes épocas a la nación de Israel: el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. En el tiempo de Jesús estamos hablando del imperio romano, que viene y conquista. Y entonces tuvieron que surgir los fariseos como una necesidad discipular. Era necesario seguir enseñando la palabra, y ahora ya no era posible para todos ir físicamente al templo, porque había veces que no había templo y había veces que les volvían a construir
el templo, se volvía a edificar o reedificar el templo. Pero en toda esa época, en ese periodo, no siempre se contó con un templo físico. Entonces surgió un concepto llamado las sinagogas. Y era necesario enseñar la ley, la Torá, enseñar la Biblia para que entendamos nosotros en las sinagogas. Y para eso los fariseos eran hombres capacitados e instruidos para traer esa enseñanza a los niños, a los varones. A las mujeres no les era permitido llegar hasta la sinagoga. Pero había lugares donde ellas podían ser enseñadas. Esto es algo cultural, ¿verdad? Y entonces, cuando surge el grupo de los fariseos, ellos comienzan a redescubrir en la ley muchas cosas que tenían que ver con leyes sanitarias, leyes de conducta, pero ellos las magnificaron, las llevaron a un grado más allá de lo que Dios les había enseñado y las humanizaron. Y el problema del evangelio de nuestros días, o mucho del evangelio que se escucha en nuestros días, es que es un evangelio humanista y no es un evangelio divino. El verdadero evangelio está centrado en la persona de Dios, no en el hombre. El evangelio que está centrado en el hombre es un evangelio humanista. Es un evangelio que alterado, cuando está enfocado en el hombre. Cuando tú eres el centro de las cosas, Dios desea que tú prosperes. Ven a pactar con Dios. Honestamente, hermanos, ¿quién somos nosotros para pactar con Dios? Piénselo por un momento. ¿Quién somos nosotros para pactar con Dios? ¿Tendremos esa capacidad? ¿Podremos ponernos a la altura de Dios? Yo vengo hoy a hacer un negocio contigo, Dios, vengo a pactar. Traigo 1,000 pesos para que tú me des 10,000 pesos. Ese es un evangelio vergonzoso, terrible. Es una miseria de evangelio. El evangelio de la prosperidad es una afrenta y es una burla al verdadero evangelio. Y la verdadera iglesia de Cristo se debe levantar frontal en contra de ese evangelio. Los fariseos llevaron la ley de Dios, que es perfecta. Decía el Salmo 19 que la ley del Señor es perfecta, que es hermosa, que es dulce más que miel, que decía todos esos atributos de la ley. Los fariseos lo pervirtieron. Es necesario lavar el vaso 7 veces, sumergirlo, bautizarlo, de ahí viene la palabra baptizo, sumergir 7 veces. ¿Por qué? ¿Por qué no 6? Ellos lavaban las sillas donde se sentaban, las sumergían, las bautizaban 7 veces. Era un ritual. Y viene Jesús y les dice algo interesante: sepulcros blanqueados. Un sepulcro lo que tiene dentro es un muerto, es un cadáver. Está muerto, huele mal, está en estado de descomposición. Pero si lo blanqueas, le puedes dar una apariencia más amigable, más saludable, que se vea mejor. Y él estaba diciéndole a todos los fariseos: todos ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera tienen apariencia, pero por dentro están llenos de muerte y huesos secos. Y eso es lo que los fariseos estaban haciendo con la religión pura que había sido enseñada por Moisés. Ahora, el propósito de la ley, hermanos, era demostrarle al hombre que era pecador, pero por siglos parecía ser que los judíos no comprendieron el sentido profundo de la ley.
Dios envió la ley para demostrarle al mundo que ningún hombre es capaz de cumplirla por sí mismo. Dios dijo, solo hay dos maneras de ser salvos. En realidad solo hay una, pero permítanme ilustrarlo así. Solo hay dos maneras de ser salvos. Los que cumplan toda la ley al pie de la letra, las 24 horas de los 7 días de la semana, los 365 días del año, todos los años que Dios les dé de vida, cada segundo, cada minuto, cumplir todos los aspectos de la ley. No solamente estaban los 10 mandamientos, había más, pero solo piense en los 10 mandamientos. No robarás, siempre, todo el tiempo. No darás falso testimonio. No mentirás. No codiciarás nada de tu prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. Todo el tiempo. ¿Quién lo puede cumplir? Entonces no se halló a nadie, claro. Jesús, el justo. Ese cordero que cuando Juan el Bautista lo vio acercarse, pudo decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es Jesús, el Cristo, el perfecto. Jesús cumplió toda la ley. Y habiendo cumplido la ley, su sacrificio entonces era perfecto. Ya no se iba a ofrecer una oveja imperfecta, sino era un cordero perfecto, que era Jesús, quien había cumplido toda la ley. Vamos bien, va teniendo sentido esto. Entonces la ley al día de hoy nos sigue sirviendo para demostrarnos que nosotros no podemos. ¿Quién puede cumplir las demandas de Dios en sus fuerzas? La respuesta es nadie. Entonces en realidad solo hay una opción. Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino. ¿Vamos bien? Entonces vamos entendiendo el sentido profundo del verdadero evangelio. El verdadero evangelio está centrado en la persona de Dios. Dios Padre enviando a su Hijo a morir por los pecadores. ¿Dónde entran los pecadores en el evangelio? En el verdadero evangelio. Pues entran como el objeto del amor de Dios. Entran por gracia. Ningún pecador merece entrar en ese cuadro. Ahí está Dios en su perfección. Para nada nos necesita. Dios no se siente solo. Dios no está triste. Él vive perfectamente bien en su eternidad. Él es Dios. Es glorioso, los ángeles cantan santo, santo, santo todo el tiempo y por toda una eternidad. ¿En qué momento Dios puede necesitarnos? Pero Dios nos ama. Y entonces se tuvo que crear un concepto para el beneficio de los humanos caídos, que somos cada uno de nosotros. La gracia. Y viene el despertar de la gracia en nosotros. Hijos pródigos, malgastamos la vida, vivimos perdidamente. Estábamos allá alejados en una provincia lejana, vivíamos como nos parecía. Y a veces hasta pensábamos que estaba bien. Y olíamos a corral de cerdo. Y pensábamos, está bien, no pasa nada. La autojustificación del hombre. Yo no soy tan malo como este, yo soy menos peor. La competencia es ser poquito menos peor. Y ni el menos peor ni el más peor pueden por sí solos cubrir las demandas de un Dios santo, santo, santo.
Cuando Isaías tuvo un encuentro con el Dios de la santidad, encontramos que era un buen ciudadano, era un hombre con prestigio, era un buen judío, era moral, era en pocas palabras un buen hombre. Y cuando vio la santidad de Dios en ese trono alto y sublime, lo único que pudo decir: ¡ay de mí! Miserable de mí, pobre de mí, porque han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y este pueblo es inmundo, y yo soy inmundo de labios. Y Dios no le dijo: mira, no te sientas mal. ¿Quién no peca? ¿Quién no es malo en esta tierra? No seas tan duro contigo, hijo. Yo te amo, sí, claro, yo te amo, pero antes te tengo que limpiar, porque hueles a cerdo. Dice en Isaías que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Saben la antigüedad que es un trapo de inmundicia? Eran las toallas sanitarias de la mujer. Dice Dios: tú dices que eres justo, delante de mí tu justicia es como un trapo de inmundicia. Todos nuestros pecados hicieron que entonces el Señor fuera a la cruz. Cuando nosotros leemos en Filipenses capítulo 2 la actitud de Cristo: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo se humilló hasta lo sumo, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por tanto, Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay un corredentor junto con Cristo. No hay nadie que pueda llevarnos a la salvación. No hay nadie, no hay otro nombre, no hay otro medio, no hay esfuerzo, no hay dinero, no hay moralidad, no hay disciplina, no hay nada en esta tierra que nos pueda llevar a los brazos tiernos y amorosos de papá. ¡Wow! Esto es gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero a veces nos sentimos ya como cristianos tan morales, como: pues yo me hice cristiano porque es bonito, porque en realidad yo no era malo. En realidad yo no era tan malo. Pasen los buenos, quiero tomarme una foto con ustedes. Qué privilegio tomarse una foto con alguien bueno. Vengan a tomarse una foto con este pecador. Yo soy un pecador. ¿Quién es bueno? Jesús dijo: bueno hay uno, Dios que está en los cielos. Entonces todos estamos aquí por la misma garantía, la gracia de Dios. Nadie fue meritorio, nadie fue por sus méritos. Solo es por gracia. ¡Wow! Todos valemos lo mismo. Voltea a su alrededor, todos igual. Se digan, valemos la sangre de Cristo. No podemos humanizar el evangelio. No podemos hacerlo humanista. Y el hermano mayor lo hizo humanista, lo humanizó. Vamos a ver este muchacho un momento. Verso 25, es interesante esto,
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Claro, había una fiesta, naturalmente. Pero ¿por qué no le avisaron a él? Bueno, dice, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, o sea, no debemos asumir que no le avisaron. O sea, vino por algo. Seguramente el padre le mandó a avisar, mándale a avisar a mi muchacho mayor que venga. Posiblemente, ¿no cree? Verso 26. Aún así, digo, el padre no lo tenía que hacer. Él podía hacer una fiesta cuando quisiera, no le tenía que pedir permiso a nadie. Va. Verso 26. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Se apartó. Lo peor que podemos hacer como creyentes es apartarnos. Se apartó de la comunión, vio la fiesta, vio la algarabía y se quedó apartado. Ahí sigiloso, cavilando en su corazón. Pues que, tanta música, tanta fiesta. Estoy seguro que este hermano mayor continuamente indagaba del paradero de su hermano menor. Investigaba. ¿Dónde anda mi hermano? Le llegaban informes. Ay, aquel, híjole, sigue gastándose todo, ¿verdad? Lo sabía. No ha hecho negocios, ¿verdad? No ha invertido bien. Sabía que se iba a acabar todo. Yo le había dicho a mi papá que no le diera la herencia. Mi hermano siempre fue así desde chiquito, problemático. Siempre me metía en problemas con mamá. Yo sabía que iba a malgastar todo. Hay algo interesante con el dedo acusador, con el dedo señalador. Hoy les voy a enseñar eso práctico. Levante su mano con un dedo acusador. Estoy al frente, señáleme a mí. Entonces me están señalando a mí. Pero mire lo maravilloso de su dedo acusador de cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que 3 deditos los están acusando ustedes mismos. Y uno le está queriendo echar pleito a Dios, imagínense peor. Cada vez que usted señala a alguien, 3 deditos lo señalan a usted mismo. ¿Quién está listo para señalar a su hermano? ¿Quién es lo suficientemente moral para poder decir, mi hermano está mal? Fíjese que en México tenemos unos dichos interesantes, otros medio curiosos, pero algunos bien dichos. Y hay un dicho que dice, más pronto cae un hablador que un cojo. ¿Ha oído eso? Llamando a uno de los criados le preguntó, pues, ¿qué es aquello? O sea, ¿por qué tanta música? ¿Por qué tanta fiesta? O sea, era un hijo, era el hijo. ¿Por qué no llegó a la fiesta? Entró y por sus propios ojos veía qué estaba pasando. Porque en el fondo de su corazón sabía que estaba su hermano menor y sabía que el padre lo había recibido con una fiesta y comenzó a amargarse en su corazón. Una de las cosas más peligrosas que puede haber en la vida del ser humano es la envidia. Pero lo más peligroso que puede haber es la envidia dentro de los cristianos y dentro del pueblo de Dios. Aquel cristiano que se amarga porque a su hermano le va bien. ¿Por qué Dios lo bendice? Ni va a la iglesia. ¿Por qué Dios le da tantas bendiciones? ¿Por qué le va tan bien? Cada día se ve más joven, yo cada día me veo más viejo. ¿Por qué todo lo que hace prospera? ¿Por qué a mí no me va bien? Yo he aprendido a hacer algo y de corazón, porque si uno lo aprende fingido no funciona, No funciona, tiene que ser desde lo profundo del corazón. A gozarme tan profundamente cuando a uno de los hermanos de la iglesia le va bien en un aspecto material. Pero si parece que a mí fue el que me fue bien. Así lo tomo yo, que un hermano acaba de estrenar su casa, yo ya tengo una casa más, gracias Dios. Como si fuera mi casa mía. No es que no me pida para las escrituras y gastos y eso, pero
yo feliz, qué bueno que le fue bien al hermano, que ya trae otro carrito, qué bendición. Cómo me da gusto que el hermano, de veras, que Dios lo está bendiciendo. Gracias, Señor, porque eres bueno con mi hermano. Pero disfrútelo de verdad, porque si en lo profundo de su corazón usted ha sentido envidia, usted lo sabe, yo no sé. Usted lo sabe. Y si de verdad usted ha sentido envidia, ¿por qué el hermano ya trae una moto y yo de bicicleta y que se me poncha cada semana no salgo? Pues sígale con esa actitud de envidia, va a seguir con su bicicleta que se le poncha cada semana. Disfrute lo que tiene su hermano. Gracias, Señor, porque mi hermano tiene su moto. Gracias, Señor, porque lo has bendecido. Gracias, Señor, no tengo necesidad de nada, pero si me quieres dar una moto también te lo agradezco. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Amén. Disfrute con sus hermanos, disfrute. No sienta envidia porque Dios es bueno con ellos, porque Dios es bueno con todos. Pero este hijo fariseo se encegueció tanto por su legalismo. Ay, ¿por qué le hacen una fiesta? ¿Qué es toda esa algarabía? ¿Qué es eso? Y el verso 27 dice, él le dijo al criado, ¿no? Porque el 26 dice, llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y entonces él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se llenó de alegría y fue a besar a su hermano y a recibirlo como se merece. ¿Sí? ¿Y por qué dicen amén? Dice el verso 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Tuvo que dejar el papá el momento de la fiesta, él era el anfitrión, tuvo que dejar la fiesta un momento porque el hijo mayor, el fariseo, se había emberrinchado. ¿Cómo nos ponemos nosotros a veces como niños chiquitos delante de Dios? Y ahí está Dios lidiando con nuestro orgullo. Mira, haz lo correcto. Reconcíliate, perdona, ama. Cada semana Dios nos está hablando, nos está enseñando principios prácticos. Y seguimos a las puertas de la casa, lejos de la comunión. ¿Quién era ahora más miserable, el que llegó oliendo a cerdo o el que había estado siempre en la casa? Tenía un corazón tan duro. Él se enojó, no quería entrar. Llegó el alboroto a la casa, el padre dijo, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué están saliendo todos los criados? Es que tu hijo mayor no quiere entrar. ¿Cómo que no quiere entrar? Es mi hijo, aquí está su hermano. ¿Cuál es el problema? Y a veces de verdad, hermanos, con todo lo profundo de mi corazón, yo les quiero preguntar, esta tarde que los agarro a todos juntos. De verdad, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Díganos, por favor, para saber, ¿cuál es el problema? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Qué podemos hacer para ayudarle? ¿Estás desanimado? ¿Cuál es el problema? Acércate, busca la comunión, busca dirección, busca consejo. Estoy para servirte. Soy tu pastor. Cuando me busques como pastor, aunque seamos amigos, yo no voy a ser tu amigo. Tú no necesitas en esos momentos un amigo. Esto es lo mismo que los padres con los hijos. Muchas veces los padres quieren ser el mejor amigo de su hijo. No, pues, qué pobre relación si nos conformamos con ser amigos de nuestros hijos. Nuestros hijos no necesitan amigos, necesitan un padre. Yo voy a ser tu pastor para ayudarte.
para corregirte si es necesario, para ayudarte a salir adelante. ¿Cuál es el problema? ¿Estás triste? ¿Estás desanimado? Busca de Dios. ¿Quién alejándose de la comunión de Dios está mejor? Se enojó, no quería entrar, salió por tanto su padre, le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, y dijo mentiras e intrigas: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Eso es una mentira. ¿Quién no ha desobedecido a Dios? Pero hay gente que se siente tan justa en sí misma. Yo nunca le he fallado a Dios. De verdad que yo nunca le he fallado a Dios. Nunca te he desobedecido y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis... Ay, si comía todo lo que quería. Qué mentira tan grande. Verso 30, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, quiso poner en mal a su hermano, ¿por qué? Pero fíjese cómo contesta el padre. Póngase de pie, por favor, verso 31. Fíjese cómo contesta el padre. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es hallado. ¿Cuántos han sido hallados por el Señor? En sus brazos amorosos recibido en la comunión, como hijo, como heredero. Evangelio de Juan capítulo 1 verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tal vez el día de hoy tú todavía no habías venido a la salvación de Cristo, pero el día de hoy el Señor ha insertado en ti una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento. Y gracias a ese nuevo nacimiento en tu ser, puedes venir al arrepentimiento, puedes venir a un cambio de mente. Tú puedes reconocer que es bueno volver a la casa de papá o estar en la casa de papá. Sus brazos de amor te están esperando. Si tú necesitas un Salvador que es Cristo el Señor, ahí en tu lugar, dile, Jesús, yo entiendo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el único Salvador. Te necesito. Habla con Dios. Haz tu propia oración. Tal vez tú eres un cristiano de años, pero has abandonado la comunión. Papá te recibe con brazos de amor. Pero tal vez tristemente, y no lo niegues, es mejor aceptarlo, has sido como el hermano mayor. El que ha estado ahí siempre para señalar cuando vuelve un pródigo. Arrepiéntete hoy de esa actitud y ven a Jesús. Señor, estamos delante tuyo. Todos, por gracia, de pie, nos sostenemos únicamente por tu gracia. Sea la honra y la alabanza, la gloria, todo el honor a ti, Señor, por siempre. En Cristo Jesús, Señor. Sigue edificando tu iglesia, sigue edificando nuestros corazones y reconcílianos unos con otros. Reconcilia a las familias, reconcilia a los hogares. Ministra en cada vida y en cada hogar. Llena de tu presencia, trae consuelo. Edifica los corazones. Aquellos que intelectualmente entendieron el mensaje, después sus emociones fueron conmovidos en lo más profundo de su interior, ahora que en un acto de su voluntad puedan decidir lo que tú nos estás llevando a decidir. A unos a comprometernos más, a otros a no dejar la comunión de papá, otros a aceptar las bondades que Dios está teniendo con los demás, porque también Dios es bueno conmigo. Gracias, Señor. Sigue obrando en cada vida y en cada corazón. En Cristo Jesús, en cada familia, en tu iglesia. Purifica tu iglesia, santifica, apártala para ti.
en Cristo Jesús. Cuidad que ninguna raíz de amargura se anide en vosotros, dice la palabra. Limpia nuestros corazones en Cristo Jesús por el lavamiento de tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga rica, generosa y abundantemente. Les recuerdo que el día a las 5 de